Tutieu les envía un cálido saludo a todos los espectadores. Desde lo más profundo de mi corazón, les deseo un día lleno de energía, alegría y la mejor suerte. Hoy vamos a adentrarnos en un capítulo tenso y lleno de emociones en el viaje de Uri y Tutu. Mientras Tutu sigue escondida en lo profundo del bosque pensando que está a salvo, un plan aterrador está comenzando a formarse en la ciudad. Lin y el tío Tuan están tan desesperados que están dispuestos a atacar a una mujer mayor e inocente, la señora Hua, solo para callar la verdad. Vamos a seguir a Uri en su carrera contra el tiempo para detener un secuestro y proteger la justicia y a las personas que ama. Estén atentos, no aparten los ojos de la pantalla porque los próximos eventos los sorprenderán. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones. Los detalles que siguen serán aún más fascinantes. El rugido del motor de la moto atravesó las estrechas calles mientras Uri se inclinaba hacia adelante con los ojos fijos en el camino por delante. El tráfico se desdibujó en rayas de color. La llamada telefónica con Tuong sonaba en su cabeza como una alarma. Uri escuchó. Están planeando secuestrar a una mujer mayor llamada Hua. Ella será testigo de a favor de la señora Lan. Si llegan antes, todo habrá terminado. Si llego tarde, pensó Uri, ella desaparecerá antes de que el tribunal escuche su nombre. Giró rápidamente en una callejón. Las ruedas patinaron un momento antes de ajustarse. Solo unas horas antes, el mundo era mucho más tranquilo. La luz de la mañana pasaba entre las hojas de bambú, creando imágenes doradas sobre el techo de la vieja choza oculta en lo profundo del bosque. El aire fresco y tranquilo, solo se escuchaba el canto suave de los pájaros y el susurro de las ramas. En la cabaña, Tutu estaba sentada en el delgado colchón cerca de la pared, apoyando la cabeza sobre las rodillas. Las paredes de bambú eran simples, la luz tenue. Pero este refugio frágil era el único lugar donde se sentía segura en este momento. Cada ruido afuera hacía que su corazón latiera más rápido. La puerta de madera crujió. Uri entró todavía respirando agitadamente después del viaje por el sendero hacia el bosque. Colocó una pequeña bolsa de comida junto a la puerta. Pan, frutas y un tarro de sopa caliente. Cosas simples pero cuidadosamente elegidas. «Buenos días», dijo suavemente. Tutu giró lentamente la cabeza con los ojos algo rojos por otra noche sin dormir. «¿Todo sigue tranquilo afuera?» Su voz sonaba débil como si temiera la respuesta. Uri asintió automáticamente, pero la tensión en su mandíbula decía lo contrario. «Las cosas son complicadas, pero aquí todavía es seguro. Eso es lo más importante ahora». Ella lo miró fijamente, notando las sombras debajo de sus ojos. Como si sus hombros nunca se relajaran por completo, incluso cuando estaba aquí en la quietud. «Tú tampoco has dormido, ¿verdad?» Él sonrió débilmente tratando de negar. «Dormiré cuando todo esto termine». Ella miró hacia abajo viendo sus manos entrelazadas. «A veces siento que yo soy la razón por la que las cosas siguen empeorando. Mi mamá, la empresa, y tú te ves arrastrado a esto». Yuri se acercó sentándose cuidadosamente para estar a la par con ella. «Oye, no eres la razón por la que ellos son tan crueles. Ellos eligieron esto por sí mismos». Su voz era suave. «Lo único de lo que me arrepiento es no haber protegido a ti y a tu mamá antes». Después de un momento, la tensión en sus hombros se aflojó. Él miró hacia la puerta y luego volvió a mirarla. «Mira, pase lo que pase, escuches lo que escuches en la ciudad, no salgas de esta cabaña». «No por nada, de acuerdo». Sus ojos mostraban preocupación, su mirada confusa. «Me asustas demasiado», dijo ella. Él respondió suavemente. «El miedo te mantendrá alerta». Ella tragó saliva. «¿Y ahora a dónde vas? A la tormenta», dijo él tratando de hacer que su voz sonara más tranquila de lo que realmente sentía.
Voy a arreglar todo. Tú solo quédate aquí y escóndete bien. ¿Me lo prometes? Ella. Dudó, luego asintió. Te lo prometo. Él se levantó intentando caminar, aunque por dentro una parte de él quería quedarse con ella, entre ella y el mundo. Cuando llegó a la puerta, se detuvo y miró hacia atrás. En un instante la luz de la mañana iluminó su rostro suave y vulnerable bajo su cabello despeinado. Esa imagen quedó grabada en su mente. Luego la puerta se cerró y el bosque lo engulló una vez más. Toda la ciudad La Paz solo era una ilusión. La casa de 2 pisos del tío Tuan estaba detrás de una alta puerta metálica con paredes blancas y ventanas brillantes y un jardín cuidadosamente podado. Desde afuera parecía un símbolo de éxito y estabilidad. Pero por dentro el ambiente se sentía pesado, lleno de ansiedad. En la amplia sala de estar, el tío Tuan estaba sentado en el sofá de cuero con los dedos golpeando el reposabrazos al ritmo de su mente. El reloj en la pared hacía tic, cada golpe resonaba dolorosamente. Miró el reloj una vez más, aunque solo había pasado 1 minuto. La puerta principal se abrió. Lin entró, el sonido de sus tacones resonando en el suelo de baldosas. Su traje rosa le quedaba perfectamente, el maquillaje impecable. Pero su expresión no mostraba suavidad alguna. Sus ojos afilados y calculadores estaban listos para la batalla. No saludó, dejó su bolso sobre el sofá cercano y se sentó frente al tío Tuan. «No tenemos mucho tiempo», dijo sin rodeos. Las cejas del tío Tuan se fruncieron. «¿Y ahora qué?» La señora Ja, Lin, se inclinó hacia adelante bajando la voz, aunque solo estuvieran los dos. «Ella va a testificar en el tribunal. Si ella cuenta la verdad sobre las acciones robadas, la señora Lan lo recuperará todo. La empresa, el poder, todo lo que hemos tomado». El tío Tuan se quedó petrificado mirándola. Ese nombre le golpeó como una piedra en la cara. ¿Y está segura de que ella va a presentarse? «Ya se ha reunido con su abogado», dijo Lin con voz sombría. «Está lista, solo necesita aparecer y todo se acaba». El tío Tuan suspiró frotándose la frente. «Es solo una anciana. Tal vez cambie de opinión». Neosil, la voz de Lin, cortó sin piedad. «Las personas mayores aferran su conciencia cuando ya es demasiado tarde para enmendar. Ella no cambiará de opinión». El tío Tuan, confundido, la miró. «¿Qué piensas hacer?» Una sonrisa fría apareció en el rostro de Lin. «No necesitamos hacerle daño. Solo necesitamos moverla, mantenerla en algún lugar lejos del tribunal. Podría ser unos días, podría ser una semana. Después del juicio, ella podría regresar a casa y vivir el resto de su vida». El tío Tuan la miró, sintiéndose tanto asustado como tentado. «Eso es un secuestro, Lin. Es supervivencia», respondió ella con calma. «O la hacemos desaparecer por un tiempo, o todo lo que hemos hecho desaparecerá para siempre». El silencio engulló la habitación. El sonido de un coche a lo lejos sonaba extraño. Finalmente los hombros del tío Tuan se hundieron. «¿Y si esto sale mal?» «No saldrá mal», Lin interrumpió. «Ya tengo a la gente lista. Una camioneta negra, 2 hombres que no hacen preguntas. Los seguirán desde el mercado cuando ella regrese esta tarde. Rápido, limpio, sin llamar la atención». La respiración del tío Tuan se volvió agitada. «Lo tienes todo organizado». «No me gusta perder el tiempo», dijo Lin, enderezándose, sus ojos afilados. «Tú solo quédate quieto, yo me encargaré de la parte sucia». Pero ella no era la única que había escuchado su plan. A lo largo del pasillo cerca de la puerta entreabierta, Tang se quedó inmóvil junto a la puerta. Había venido a entregar unos documentos y pensaba irse en silencio hasta que la voz de Lin llegó a través de la rendija de la puerta. «Secuestro, la anciana, el juicio, la señora Lan». Su corazón latió fuerte en su pecho. No escuchó todas las palabras, pero suficientes para saber lo que pasaba. Una camioneta, hombres esperando el mercado esta tarde. Las palmas de sus manos estaban empapadas de sudor mientras sostenía el teléfono. Si se iba ahora, pensó, estaría a salvo.
pero vio la imagen de la señora Lan en su cabeza, la mirada decidida en sus ojos, como ella siempre había sido amable con él a pesar de todo. Y luego imaginó la imagen de una anciana siendo arrastrada a una camioneta sola y asustada. No podía quedarse en silencio. Unos minutos después, cuando se escapó de la casa como una sombra, Tuang estaba en una calle cercana respirando con dificultad su pulgar, deslizándose por el número de teléfono de Uri. Marcó. Cuando Uri contestó, las palabras salieron precipitadamente. Uri escucha. Oí algo en casa del tío Tuan. Lin está planeando secuestrar a una anciana llamada Ha. Ella va a testificar a favor de la señora Lan. La van a mover hoy. Tienen una camioneta negra y 2 hombres esperando cerca del mercado. Uri se detuvo. El bullicio de la ciudad a su alrededor se desvaneció hasta convertirse en un zumbido. «Repite eso», dijo suavemente. Tuang repitió, el miedo resonando en cada sílaba. «Ellos irán a buscarla esta tarde. No sé exactamente qué callejón, pero esperarán hasta que ella esté sola. Uri, esto es serio. Tienes que tener cuidado». La mandíbula de Uri se apretó. «Envíame todo lo que recuerdas, cada detalle. Ahora mismo». Cuando la llamada terminó, se quedó allí un momento, la sensación abrumadora de la situación golpeándolo con fuerza. Si Lin silenciaba a la señora Hoa, la señora Lan perdería su última oportunidad de recuperar la justicia. Y si Lin estaba tan desesperada como para ir tras una testigo inocente, ¿cuánto tiempo más tardaría en encontrar la choza de bambú en el bosque? Saltó sobre la moto, su mente girando tan rápido como el motor. Dibujó la ruta desde el mercado en su cabeza, pensando como un cazador y como una presa. ¿Dónde atacarían? Un callejón tranquilo, una calle desierta. Un lugar donde rara vez la gente prestara atención. Se dirigió directamente a las calles estrechas detrás del mercado, observando cada esquina, buscando una camioneta negra, buscando a una anciana con verduras que se metiera en problemas. El sol ya estaba alto, lanzando su luz cegadora sobre la ciudad. Los vendedores gritaban, los motores rugían, los carros chirriaban. En medio de ese caos, el peligro ya había comenzado a moverse. Uri apretó el manillar. Entonces, cortando el ruido, escuchó un débil grito lleno de miedo de una anciana que de repente fue silenciado. Giró hacia el callejón más cercano y justo a tiempo vio una cesta de mimbre caer al suelo. Las verduras se derramaron, un tomate rojo explotó sobre el concreto como una gota de sangre. 2 hombres se acercaban a una figura pequeña y temblorosa. El corazón de Yuri se apretó y luego se apoderó de él. Aceleró dirigiéndose directamente hacia ellos. El callejón se estrechaba como una trampa. Uno de los hombres arrastró a la señora Hoa hacia atrás con fuerza brutal. Su mano se apretó alrededor de su brazo delgado. La cesta se le resbaló de las manos y cayó al suelo con un golpe sordo. Las hojas verdes rodaron hacia la alcantarilla. Un tomate se deshizo en la acera, el jugo rojo se extendió sobre el concreto. «Déjame». La voz de la anciana se cortó temblando de miedo. El segundo hombre rápidamente le puso la mano con rudeza sobre la boca. El grito de la anciana se interrumpió al instante, dejando solo respiraciones agitadas llenas de pánico. Las sandalias de la anciana chirriaban al ser arrastradas hacia la camioneta negra que esperaba en la entrada del callejón. Fue en ese momento cuando el rugido del motor de la moto de Yuri se hizo escuchar. Giró bruscamente, bloqueando la entrada del callejón. Las ruedas chirriaron, los neumáticos chocaron contra el concreto con prisa. No apagó el motor. Cuando la moto se detuvo, Yuri saltó, arrojó el casco y sus ojos brillaban de ira. «¡Déjenla!». Su grito resonó en el callejón como una advertencia. El primer hombre se dio la vuelta rápidamente, aterrorizado. Ese era el momento que necesitaba. Se lanzó hacia él, empujándolo con fuerza.
Ambos chocaron contra la pared con tal violencia que el polvo cayó de los ladrillos viejos. El hombre maldijo levantando los puños en un ataque desordenado. Yuri se agachó moviéndose con rapidez y control y le dio un fuerte golpe en el costado. Un gemido ahogado salió de la garganta del atacante mientras se doblaba hacia adelante y se desplomaba de rodillas. El segundo hombre asustado empujó a la señora Hoa hacia un lado. Ella tambaleó, estuvo a punto de caer y solo pudo sujetarse de la pared para no perder el equilibrio. ¡Sube al auto!, gritó al conductor su voz distorsionada mientras corría hacia la camioneta. El motor rugió listo para irse. Yuri agarró al primer hombre por el cuello de la camisa, lo empujó hacia adelante y usó su propia fuerza para lanzarlo al suelo. Cayó con un golpe sordo. Su respiración salió entrecortada, forzada. Yuri no perdió tiempo. Se puso frente a la señora Hoa, posicionándose entre ella y la camioneta que se acercaba. En un segundo aterrador parecía que el conductor intentaría atropellarlo. Yuri no se movió. En el último momento la camioneta giró a un lado, rozando a Yuri el espejo retrovisor, raspando la pared, produciendo un sonido ensordecedor antes de que el vehículo se alejara rápidamente del callejón y desapareciera en el tráfico. El silencio llegó de inmediato, solo roto por las respiraciones agitadas de aquellos que apenas podían respirar. El primer hombre gemía en el suelo, abrazándose el abdomen. Yuri miró hacia él, su pecho subiendo y bajando rápidamente, la ira y la adrenalina luchando dentro de su cuerpo. Podría terminar con esto, pensó. Podría arrastrar a este hombre directamente a la estación de policía, pero eso significaría quedarse allí respondiendo preguntas, explicando lo inexplicable, sin poner en riesgo a 22. Ya había tomado su decisión. Uri dio un paso atrás, dejando al hombre tirado en el sucio concreto. «Que Lin lo sepa», dijo Uri fríamente, su voz grave. «La próxima vez que ella ataque a alguien inocente no seré tan suave». El hombre lo miró con los ojos muy abiertos, llenos de miedo. Uri se dio la vuelta antes de que la tentación lo hiciera cruzar la línea. Se acercó a la señora Hoa, su expresión inmediatamente se suavizó. ¿Está herida? Las manos de la anciana temblaban al tocarse el pecho. «Ellos intentaron atraparme», susurró su voz débil. «Lo sé». Él tocó suavemente sus hombros. Más cerca de ella pudo ver cómo su labio inferior temblaba. Sus ojos brillaban de conmoción. «Ya está segura. No dejaré que vuelvan a tocarla». Ella lo miró, realmente lo miró, y algo brilló en sus ojos. «Tú eres Uri, ¿verdad? El que está con la señora Lan. Si los dejamos silenciarla como dijiste suavemente, su valentía será desperdiciada. No voy a permitir que eso suceda. Nunca». No lejos de allí, en el sedán oscuro estacionado detrás del cristal tintado al final del callejón, Lin observaba sus uñas clavadas en el volante. Su traje rosa destacaba en la luz tenue del interior del coche, pero su rostro estaba pálido por la rabia. Ella había visto todo. «No puede ser, Siseo. ¿Cómo pudo llegar tan rápido?» A su lado, el tío Tuan temblaba. Miraba la entrada del callejón como si fuera el borde de un acantilado. «Esto está mal», murmuró con la voz rasposa. «Si ella llega al tribunal y cuenta todo, ella no lo hará». Lin lo interrumpió automáticamente, pero su garganta estaba seca. La camioneta negra pasó por su coche, el conductor ni siquiera los miró. El fracaso flotó como humo a través del vehículo. Lin apretó los dientes. «Cobarde». «¿Qué hacemos ahora?», preguntó el tío Tuan, finalmente dejando salir el pánico que había estado tratando de controlar. «Lin, si la señora Hoa habla, podemos ir a prisión. Podemos perderlo todo, la empresa, la casa.
Cállate, lo interrumpió ella, cada palabra afilada como un cuchillo. El miedo no va a resolver nada. Sus ojos volvieron al callejón donde Yuri guiaba suavemente a la señora Hoa hacia su moto. Él siempre se interpone, susurró la amargura burbujeando en su interior. Siempre. Su mirada se encendió con algo más oscuro que la ira, algo como una obsesión. Él piensa que al salvarla se convierte en un héroe. No entiende en qué tipo de guerra se está metiendo. Ella encendió el motor. Nos retiramos por ahora, decidió. Su voz volvió a ser fría. Dejemos que crea que ha ganado, que la señora Hoa piense que está a salvo. Cuando se relajen, ese será el momento para atacar. El tío Tuan tragó con dificultad. La amenaza no solo era para Yuri. En el callejón, Yuri ayudó a la señora Hoa a subirse a la moto, asegurándose de que ella estuviera firme. «Agárrate fuerte a mí», dijo suavemente. «Bien fuerte». Ella asintió. Su mano se aferró a la espalda de su chaqueta. Su mano aún temblaba, pero ahora había confianza. Una confianza frágil basada en el hecho de que él apareció cuando nadie más lo hizo. Encendió el motor y salió del callejón, decidiendo no ir directo ni por el camino predecible. En su lugar, se desvió por la ciudad como una sombra, cruzando calles pequeñas, dando vueltas, metiéndose por callejones y saliendo de nuevo. Cualquier vehículo que los siguiera tendría que hacer un gran esfuerzo para alcanzarlos. La mente de Uri era como una tormenta. Lin estaba dispuesta a secuestrar a una mujer inocente solo por unos asientos de oficina. Eso significaba que ya se habían cruzado límites. Y si ella sabía dónde encontrar a la señora Hoa tarde o temprano, también encontraría el camino hacia el bosque, hacia la choza de bambú, donde Tutu se escondía. Tragó fuerte apartando esa imagen de su cabeza. Ahora tenía que proteger a la testigo. No la llevó a la estación de policía. Demasiado obvio, demasiado arriesgado. En lugar de eso, condujo hacia un barrio tranquilo en las afueras de la ciudad, donde vivía una vieja amiga de la señora Lan en el piso superior de una pequeña tienda de té y artículos básicos. Cuando llegaron a la calle, era tranquila. Unos niños jugaban con una pelota. La dueña de la tienda, una mujer de mediana edad con ojos amables, miró sorprendida cuando Yuri ayudó a la señora Hoa a bajar de la moto. ¿Podemos entrar a hablar?, preguntó Yuri. Solo unos minutos después de la conversación, la expresión de la dueña pasó de curiosidad a preocupación y luego a determinación. Ella los condujo al piso superior a una pequeña y ordenada habitación con una cama baja y cortinas de encaje que se movían suavemente con la brisa. «Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites», dijo la mujer con firmeza a la señora Hoa. «Les diré a todos que mi hermana vino del campo a visitarme por problemas de salud. Nadie sospechará». En los ojos de la señora Hoa brillaba la emoción. «No quiero causar problemas». «No estás causando problemas», dijo Yuri suavemente pero con firmeza. «Eres la única que ha tenido el valor de decir la verdad. Eso te hace más importante que cualquiera de nosotros». Se apartó dejando espacio para que ella se sentara en la cama. Su espalda estaba encorvada por el cansancio, pero en sus ojos había una nueva firmeza. Ella lo miró. «Voy a testificar», dijo suavemente. «Después de lo que hicieron hoy, no puedo quedarme callada». Yuri asintió lentamente. «Bien. Me aseguraré de que estés a salvo hasta el juicio, y te protegeré, no dejaré que Lin te encuentre», añadió en su mente. Cuando finalmente salió a la calle, el sol ya se había puesto tiñendo el cielo con suaves tonos de naranja y rosa. La oscuridad se alargaba extendiéndose sobre la acera como un recordatorio de todo lo que aún estaba por resolverse. Sacó su teléfono y lo miró fijamente durante un largo rato. Podría llamar a Tutu. Podría contarle lo que acaba de suceder, advertirle sobre la desesperación en la que Lin había caído.
pero luego recordó la expresión de ella esta mañana. Cómo sus ojos se estrechaban por el miedo, cómo se aferraba a sus palabras como si fueran una salvación. «Quédate aquí, yo me encargaré de todo». Si se lo contaba ahora, ella se culparía por todo: la empresa, el secuestro, el caos. Su sentimiento de culpa corroería lo que quedaba en su mente desde la choza de bambú. Así que guardó el teléfono nuevamente en su bolsillo. En lo profundo del bosque, las hojas de bambú susurraban suavemente cuando la noche caía. En la vieja choza, Tutu estaba sentada junto a la pequeña ventana, mirando cómo el cielo pasaba de azul a naranja y luego a gris morado. Abrazaba sus rodillas, su corazón apesadumbrado por una ansiedad indefinida. ¿Por qué no ha vuelto? Una parte de ella quería correr por el estrecho camino, regresar a la ciudad, ver por sí misma que él estaba a salvo. Pero su voz resonaba en su mente. El miedo te mantendrá alerta. Cerró los ojos y permaneció en su lugar. En la ciudad, Yuri se encontraba en el borde de una calle tranquila con el motor de la moto apagado bajo él, el aire fresco, enfriando su piel. A un lado, una testigo oculta esperaba el día en que pudiera decir la verdad. Al otro, la mujer que amaba protegida en un rincón seguro, frágil y vulnerable, a punto de desmoronarse en cualquier momento. Entre ellos estaban Lin y el tío Tuan, desesperados y acorralados, listos para cruzar cualquier límite con tal de proteger lo que habían robado. Uri miró hacia el horizonte que se oscurecía y apretó el manillar con más fuerza. Esto no era solo un secuestro fallido, era el primer movimiento en una batalla mucho más grande. Y él sabía con certeza que mientras Tutu permaneciera oculta en su refugio y la señora Hoa estuviera dispuesta a testificar en el juicio, él se pondría entre ellas y el peligro una vez más, una y otra vez, hasta que todo terminara. Cửa sâu vào trái tim Từ Tiêu. Cô đứng im, cảm giác nhẹ nhàng bỗng dưng dâng lên. Mỗi câu bà Nan nói như xóa nhòa những hy vọng mà cô ấy dày công xây dựng. Bà Nan vẫn nhìn cô bằng ánh mắt đầy cứng rắn, không hề có chút dao động. Từ Tiêu lặng lẽ quay lại thế, đầu cúi xuống không nói gì thêm. Cô không thể hiểu tại sao mẹ lại không thể nhìn nhận tình yêu chân thành giữa cô và Uzi. Mối quan hệ giữa hai người họ dù đau đớn đến đâu vẫn có thể giết chết được tình yêu trong lòng cô. Một không gian lặng im kéo dài giữa họ và Nan lúc đó, đôi tay đang chặt vào nhau, vẻ mặt không chút thay đổi. Còn Tử Tiêu, cô cảm thấy trái tim mình đang vỡ ra từng mảnh. Liệu Tử Tiêu có tiếp tục đứng lên để bảo vệ tình yêu của mình, hay sẽ phải chịu khuất phục trước sự phản đối mãnh liệt của mẹ? Mối quan hệ giữa gia đình cô và Uzi liệu có thể được hàn gắn? Những câu hỏi này vẫn chưa có câu trả lời. Tìm một chiến mới bắt đầu, không được là Nan làm người quay lại, ánh mặt trời lên lạnh lùng hơn bao giờ hết.